En primer lugar, pues agradecer a todos por la presencia. Como decía anteriormente, sé que para la gran mayoría ese es un horario laboral y para los países del sur es un horario de almuerzo. Entonces agradecer pues el esfuerzo de estar aquí reunidos el día de hoy. Y vamos a dar una breve capacitación para los evaluadores. Nosotros haremos parte de este programa de certificación como evaluadores de los centros. Hay un audio que está abierto. Me gustaría que por favor silenciasen sus audios para evitar ese feedback. Ok. Bueno. Entonces, básicamente la visita presencial de evaluación del programa de certificación de los centros de ACV, de la World Stroke Organization y la Sociedad Iberoamericana de Enfermedades Cerebrovasculares tiene como objetivo verificar y auditar, en primer lugar, los datos que fueron anexados durante las fases previas del programa de certificación, realmente verificar si los criterios se cumplen a cabalidad y finalmente revisar los documentos que fueron enviados previamente de manera virtual. Esta visita del programa de certificación debe estar pautada básicamente por la transparencia, siendo necesario que el centro evaluado, el centro candidato, proporcione todas las garantías para que esta evaluación se dé de forma o de acorde a la realidad. Cuando sean definidos las necesidades de planes de mejoras en los procesos previos a la visita, para esta fecha de la visita, estos planes ya deben haber sido ejecutados, alcanzándose el 100% de los requisitos obligatorios y el 75% de los requisitos recomendados. Adicionalmente, el proceso de visita del centro ACV candidato obviamente va a variar dependiendo del tamaño de la institución, del número de evaluadores y será en torno de 4 a 6 horas dependiendo pues de estas características. Una vez se defina la visita de evaluación del proceso de certificación, básicamente se va a enviar un documento al comité evaluador que se ha denominado documento del evaluador, que básicamente contiene un paso a paso de la visita y el itinerario que se va a realizar durante esta. Adicionalmente, los evaluadores recibirán un PowerPoint, que es una presentación oficial del programa, en el cual está un resumen detallado de todo el programa de certificación y finalmente se definen cuáles son los objetivos que se van a realizar durante esa visita. Adicionalmente, pues al itinerario de la misma. Y el centro proponente o el centro candidato va a recibir una carta de visita donde básicamente va a estar contemplado quiénes serán los evaluadores, qué fecha será lo que se necesita para esa evaluación y el itinerario o el roteiro que se realizará durante esta visita. El equipo de evaluación pues, va a estar compuesto principalmente o mínimo por un profesional en neurología. Entonces un neurólogo o una neuróloga hará parte de ese comité o ese programa de ese equipo de evaluadores e idealmente un profesional de enfermería. Obviamente esto puede variar dependiendo pues las necesidades o lo que se presente en cada circunstancia. Sabemos que en algunos países no contamos con algunos enfermeros o con un gran número de enfermeros que estén vinculados a los programas de ACV. Y entonces en estos casos podría realizarse a través de 2 profesionales en neurología. Obviamente cada uno tiene sus responsabilidades dentro del proceso de evaluación. Básicamente las responsabilidades del equipo evaluador es no tener conflicto de interés, entonces ese equipo evaluador no debe tener ningún vínculo ni personal ni profesional con el centro que se está evaluando. Se deben utilizar criterios objetivos y técnicos para esa evaluación, evitando algunas consideraciones de tipo personal. Se debe cumplir con las determinaciones de la norma de certificación, tal cual está establecido en el manual de certificación. Se deben registrar las evidencias que son observadas y elaborar ese informe de evaluación. Perdón, no se escucha nada, hay mucho ruido de fondo. Perdón, no te estoy pudiendo seguir. Ok, doctor Matías. Por favor, agradezco que todas las personas silencien sus micrófonos para evitar interferencias. Muchísimas gracias. Se debe participar en la reunión de cierre y obviamente se debe garantizar todos los datos confidenciales que se obtengan
durante esa visita de certificación. Posteriormente a la visita, entonces, el par evaluador debe diligenciar un documento del evaluador, que yo les voy a presentar más adelante. Y posterior a esa visita, en máximo 14 días, este par evaluador debe enviar de forma digital ese documento del evaluador a nuestro email certificado y participar, obviamente, en la reunión del Consejo de Revisores del centro que fue visitado. Algunas responsabilidades de los centros candidatos, de los centros postulantes, es básicamente comunicar a los equipos involucrados cuáles son los objetivos y el propósito de esa visita, indicar cuáles son los responsables o los profesionales responsables para acompañar el equipo de evaluadores durante esa visita, cooperar con estos para permitir que cada uno de los objetivos de la visita sean alcanzados. Y durante la carta, previo a la visita, se va a solicitar la preparación de una presentación que contenga una descripción general del programa de ACB, que contenga una presentación en la cual se evidencien cuáles son las políticas y protocolos institucionales que se utilizan, presentar también el registro de indicadores de calidad y desempeño que se llevan a cabo y obviamente propiciar pues, el acceso a todas las instalaciones y documentos durante la visita que sean necesarios. Entonces, conociendo ya cuáles son las responsabilidades que tenemos como equipo evaluador y que tienen los centros, la idea es seguir un itinerario de esa visita para que de esta forma se haga de forma estandarizada. Entonces, la visita en términos generales está dividida en 3 etapas. Una primera etapa que se realiza en la sala de reuniones o un auditorio. Una segunda etapa que se hace en las diferentes instalaciones del hospital y una etapa final que es una etapa o reunión de cierre para algunas consideraciones finales y algunos puntos de vista, opiniones que se llevan o que se identificaron durante la visita. En la sala de reuniones, entonces en esta primera etapa se realizará la presentación del programa de certificación usando esa presentación estandarizada de todos los evaluadores, los cuales se les hará llegar a cada uno de ellos previos a la visita. La descripción general del programa ACB a cargo del coordinador del programa. En ese momento también se revisarán todas las políticas y protocolos, se revisará cuál es el personal que se ocupa de la atención de estos pacientes, los programas de acreditación y la revisión obviamente de los proyectos de mejora de la calidad a partir de los indicadores de desempeño. Seguiremos entonces con la visita a los diferentes departamentos del hospital que hemos denominado Recorriendo el Camino del Paciente con ACB, donde se hará una visita al servicio de urgencias o emergencias, al sector de radiología, la unidad de cuidados intensivos, la unidad de ACB para los centros que dispongan de esta, y para los centros avanzados también se visitará la sala de angiografía y en algunas ocasiones el bloque quirúrgico. En esta etapa también se hará una revisión completa de por lo menos 5 pacientes que estén incluidos en los registros de indicadores de calidad para hacer una verificación de los datos. Yo voy a ser un poco más explícito adelante de cada una de estas etapas. Y finalmente, entonces, se hará una reunión de cierre que va a estar a cargo del par evaluador, en el cual básicamente se van a dar algunas opiniones iniciales antes de tener un veredicto final. Entonces, la primera etapa es la llegada al hospital. Entonces, el equipo de certificación va a ser recibido y va a ser enviado a un auditorio, una sala de reuniones, para realizar entonces esa primera reunión de apertura y de bienvenida. La idea es que durante esa primera reunión se cuente con la presencia obligatoria del coordinador del programa de ACB, los dirigentes o gerentes directivos de los diferentes departamentos que están involucrados en la certificación, o delegados del sector de urgencia, de emergencia, de las unidades de ACB, de hemodinamia, de UCI y del centro quirúrgico. Y obviamente se va a estimular que participen durante esta primera parte de la reunión las personas o delegados encargados de la gestión institucional y obviamente cada uno de los equipos multidisciplinarios de los pacientes, de los equipos que participan en la atención de estos pacientes. Entonces, inicialmente será, como manifestábamos, una presentación del programa de certificación de los centros de ACB. Entonces, una de las personas del equipo evaluador, ya sea el médico o el enfermero, va básicamente a explicar un poco acerca del programa de certificación
y también informará cuáles serán las etapas y el itinerario de la visita presencial, cuáles son los objetivos que se van a realizar. Se va a utilizar esta presentación oficial que se enviará previo a cada visita. La presentación del centro ACB proponente por parte de los coordinadores del programa ACB para los evaluadores. Lo que se espera o lo que se busca en este momento es que el centro candidato presente al equipo evaluador, básicamente a cargo del coordinador del programa, básicamente cómo está funcionando el centro de ACB. Obviamente debe contener aspectos históricos, cómo fue la evolución a través del tiempo del programa o del centro de ACB, cuáles que son los profesionales involucrados en la atención de estos pacientes y obviamente cuál es la motivación que tienen para buscar esta certificación. La idea es que nosotros como evaluadores utilicemos este momento para comprender el contexto histórico, el contexto social, el entorno social del centro y poder identificar cuáles son los líderes encargados de la implementación de los servicios en cada una de las etapas de atención y si existe realmente un efectivo apoyo por parte de la institución a ese programa de atención de los pacientes con ataque cerebrovascular. Posteriormente, también el coordinador del centro ACB deberá hacer una revisión o una presentación de las políticas y de los protocolos que se usan en cada una de las etapas de atención. Entonces se va a hacer una revisión de las políticas y protocolos de la atención prehospitalaria, el servicio de ambulancia y el funcionamiento o no de una red integrada de urgencias y emergencias. Básicamente lo que buscamos en ese momento es comprender la disponibilidad y el flujo del funcionamiento de las redes hospitalarias, cuáles son las distancias que se deben recorrer, cómo es el contexto social, cómo es el contexto geográfico de donde está ubicado el centro, cuál es la complejidad de los centros de ABC de la región, si existe un entrenamiento por parte de la institución para esos equipos de atención prehospitalaria, para la rápida identificación y traslado de los pacientes con un posible ataque cerebrovascular, y si se están usando por parte de esta atención prehospitalaria algunas escalas específicas para la identificación y abordaje de estos pacientes. Verificar si hay una notificación previa. Algunos centros cuentan con ese sistema de notificación previa que nos permite tomar algunas conductas previas incluso antes de la llegada del paciente a la institución. Entonces, básicamente debemos verificar si existe o no esa notificación previa y si son tomadas algunas conductas a partir de esta prenotificación antes de la llegada del paciente. Se revisarán entonces las políticas y protocolos del Departamento de Urgencias o Emergencias. Y lo que buscamos como par evaluador es comprender el proceso de admisión desde la llegada del paciente con una sospecha de un evento cerebrovascular agudo. Evaluar cuáles son las estrategias de preselección para los pacientes que llegan, por ejemplo, por sus propios medios, cómo se maneja la cuestión del triaje, cuánto espera el paciente para pasar a triaje, si hay una preidentificación de estos pacientes, si incluso desde la misma llegada nuestros vigilantes o nuestro personal de seguridad está capacitado muchas veces para identificar a estos pacientes. Evaluar la logística de comunicación del código de ACB, qué sucede una vez se activa el código de ACB en la institución, si cada uno de los profesionales del área de emergencias y urgencias conocen cuáles son sus funciones dentro del proceso o dentro de la atención de este paciente con código de ACB cuando éste ha sido activado. Verificar entonces la disponibilidad de que haya un equipo capacitado para la atención de este paciente y la utilización de algunos protocolos específicos para la evaluación, como documentación de la puntuación del NIS, cómo se evalúa la imagen, a cargo de quién está la interpretación de la imagen y cómo se lleva a cabo el proceso cuando se realiza una indicación de terapia de reperfusión. Además, verificar las indicaciones y contraindicaciones de trombólisis, cómo esta es llevada a cabo, si se hace de forma oral, si se hace de forma escrita. Revisión de los protocolos y los flujogramas específicos para aquellos pacientes en los que se realizan las terapias de reperfusión, con especial atención en el control periódico del NIS durante la trombólisis endovenosa y de la presión arterial.
Y verificar las estrategias para la evaluación de la disfagia y deglución, principalmente en aquellos pacientes que permanecen en el servicio de urgencias por más de 24 horas. Sabemos que en muchos centros no se cuenta con el personal de fonoaudiología inmersos dentro de las emergencias. Entonces, sí existe algún otro tipo de estrategia que se use para evaluar a estos pacientes que van a permanecer en el servicio de urgencia por más de 24 horas. Principalmente en aquellos pacientes en los que no se realiza ningún tipo de terapia de reperfusión o que llegan fuera del periodo de ventana terapéutica. Se revisarán entonces también las políticas y los protocolos de los servicios de radiología y de laboratorio clínico. Se debe verificar la disponibilidad de 24 horas al día y los 7 días de la semana el equipo que realiza el estudio de neuroimagen. Obviamente no es necesario el estado presencial del radiólogo, pero sí debe haber una persona, un técnico en radiología capacitado para realizar los diferentes exámenes que el paciente requiera. Evaluar entonces la estrategia de imagen que se usa en esa institución para el ACV agudo. Entonces, si es un paciente que realiza solo tomografía al ingreso, si todos los pacientes por protocolo realizan tomografía en tomografía, o si algunos pacientes, dependiendo del caso clínico, van directo a resonancia, etcétera. Verificar también el flujo de ejecución del examen para algunos protocolos específicos de neuroimagen avanzada, principalmente aquellos pacientes que llegan fuera del periodo de ventana terapéutica, cómo se maneja este flujo de atención para los pacientes, por ejemplo, para la realización de tomografía por perfusión. Entonces sabemos que en algunas instituciones, después de un tiempo específico de inicio de los síntomas, los pacientes ya realizan tomo, angiotomo y perfusión, o cómo se realiza de acuerdo a cada caso en la institución. Y evaluar obviamente también la disponibilidad del laboratorio clínico 24 horas al día, los 7 días de la semana. ¿Cuáles son las estrategias que se usan para la obtención de la muestra? ¿En qué momento se realiza la toma de muestras? ¿Qué tipo de muestras son procesadas? Y si algún centro tiene en cuenta el resultado de algunos exámenes para definir estrategias de manejo o de tratamiento. Se hará una revisión también de las políticas y los protocolos al servicio de hemodinamia y centros quirúrgicos, principalmente hemodinamia para los centros avanzados, evaluándose obviamente y verificándose la disponibilidad de 24 horas al día, los 7 días de la semana de este equipo de hemodinamia. Verificar la disponibilidad de los dispositivos que se usen, de los devices que se usen para la realización de los procedimientos endovasculares, cómo se gestiona este tipo de necesidades. Evaluar el flujo en la conducción del paciente que es candidato a la trombectomía mecánica, si aquel paciente que se ha definido el manejo de trombectomía mecánica, cómo es manejado desde la llegada, desde el manejo trombolítico, cuando los pacientes están recibiendo manejo trombolítico endovenoso previo al evento, si se finaliza en el servicio de urgencia, si el paciente se traslada directamente a la unidad de hemodinamia para el manejo endovascular. Evaluar el flujo institucional, entonces, para el manejo también de los pacientes con ACV hemorrágico, la disponibilidad de conductas como embolización, de clipaje, implantes de los drenajes ventriculares, ya sean externos o peritoneales, drenajes para hematoma, y obviamente la disponibilidad de este servicio 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y la disponibilidad del servicio de cuidados intensivos. Verificar también la estandarización de los cuidados trans y post procedimiento endovascular. Entonces, ¿quién está a cargo, obviamente, de los cuidados de este paciente antes, durante y posterior al manejo endovascular? Si se registra, si hay una técnica anestésica estandarizada. ¿Sabes lo que te iba a pedir? El papelito de que vine. Y entonces, ¿tiene alta neurología? Doctora Claudia, perdón, está... Ok. Registrar entonces si existe alguna técnica estandarizada en la institución. Ya sabemos que esto no es una camisa de fuerza y que depende obviamente de la experiencia que tenga cada centro en cuanto a usar anestesia general, pseudoanalgesia, anestesia local durante este tipo de procedimientos, y verificar obviamente la disponibilidad del servicio de neurocirugía en tiempo integral para aquellos pacientes que requieran craneectomía descompresiva. Se valoran también entonces las políticas y los protocolos de la unidad de ACV. Entonces se debe conocer cuál es el número de camas disponibles en esta unidad y cuáles son los recursos
con los que cuenta cada una de estas camas. Evaluar cuál es la rutina de entrenamiento y educación continuada para el equipo multidisciplinario que hace parte de la atención de estos pacientes con ACV, y evaluar obviamente los procesos de mejoría de la calidad que se usan a partir del registro de indicadores. En cuanto al equipo de enfermería que hace parte de la unidad de ACV, entonces vamos a verificar si existe un enfermero coordinador del centro de ACV, evaluar el conocimiento que tienen estos sobre la postura, la manipulación, la ubicación de los pacientes que tienen algún tipo de déficit motor, evaluar el conocimiento básicamente sobre el auxilio y los cuidados en las transferencias, por ejemplo, el principio de intentar hacer que el paciente permanezca la menor parte del tiempo en su cama, verificar estrategias para la prevención y la detección temprana de complicaciones asociadas a la pérdida de la movilidad en los pacientes con ACV, como la profilaxis para trombosis venosa profunda, el manejo de la incontinencia urinaria, de la integridad de la piel y la detección de signos tempranos de infección. Adicionalmente, se van a verificar los cuidados relacionados a disfagia y deglución. Sabemos que en muchos centros no hay disponibilidad de fonoaudiólogos en tiempo completo y en todas las dependencias, o algunas veces son muy pocos para el número de pacientes que hay hospitalizados. Entonces, vamos a evaluar realmente si el equipo de enfermería tiene o está familiarizado con algunas técnicas para evaluación de la deglución en estos pacientes. Verificar el uso de escalas y la familiarización que tengan el personal de enfermería con escalas que usamos durante la atención de nuestros pacientes, como el NIS, el FAN, el Morse, el Ranking, entre otros. Verificar la participación del equipo de enfermería en la visita multidisciplinaria y el liderazgo del equipo en cuanto a las orientaciones, el direccionamiento y las solicitudes necesarias para el paciente posterior al acto hospitalario. Sabemos que la enfermería cumple un papel fundamental en esto. Muchas veces son los que están encargados de identificar si el paciente recibió absolutamente todas las orientaciones y todos los direccionamientos, referencias y contrarreferencias que va a necesitar posterior al alta. Evaluar también la participación que tiene el equipo de enfermería en la recolección y evaluación de los indicadores de calidad, los indicadores asistenciales, y si participan en la educación de los pacientes y en la familia en la planeación de la familia en la planeación del alta. En cuanto al equipo de terapia física y terapia ocupacional, entonces también se evaluarán si existen protocolos de movilización temprana, principalmente dentro de las primeras 24 horas, si el equipo incentiva el principio de evitar que el paciente permanezca por mucho tiempo en su cama, verificar la participación en la visita multidisciplinaria, verificar si el plan de cuidado también está interconectado con los cuidados de enfermería. Sabemos que algunos pacientes tienen algunos cuidados específicos y si hay una comunicación fluida del servicio de enfermería con el servicio de terapia física. Verificar la familiaridad con escalas para evaluar el estado funcional y de movilidad como el Ranking, el Bartel o el NIF. Analizar los protocolos entonces de planeamiento terapéutico, de planeación terapéutica y rehabilitadora para el periodo de hospitalización e incluso para el alta, y verificar si este equipo de terapia física y terapia ocupacional también interviene en la definición de estrategias para la educación de los pacientes y de los familiares posterior al alta, dependiendo pues el estado físico que esté presente al momento del egreso. En cuanto al personal, al equipo de psicología, entonces básicamente evaluar si el equipo de psicología hace uso de algún tipo de escala para la detección temprana de trastornos del humor, que sabemos que son frecuentes en estos pacientes, principalmente los asociados a ansiedad y depresión. Verificar el uso de estrategias que promuevan el apoyo familiar en la red social y familiar que tenga el paciente. Verificar la participación en la visita multidisciplinaria que se haga al paciente, si hay algún protocolo específico institucional para pruebas neuropsicológicas para la detección y manejo de estos pacientes, y si este equipo de psicología participa también tanto en la educación de los pacientes como sus familiares en el momento del alta. El equipo de fonoaudiología, entonces básicamente se va a verificar el protocolo y las rutinas para evaluación de la deglución, que sabemos que es algo que genera un gran impacto en los pacientes y algo que la World Stroke Organization ha venido insistiendo
en esta importancia en que todos los pacientes deben ser evaluados para deglutición y de esta forma evitar complicaciones asociadas. Verificar también estrategias en la definición de la vía de alimentación durante la hospitalización y el alta hospitalaria y si se respeta esta evaluación. Verificar también la rutina para la evaluación de disturbios del lenguaje y de estrategias de rehabilitación a partir de la alta hospitalaria y si existe una participación del servicio de fonoaudiología en la educación de los pacientes y familiares para planear el alta, ya sea para aquellos que tienen algún trastorno en la deglución o aquellos pacientes que tienen un disturbio en la ejecución o en la producción del lenguaje. Adicionalmente, se evaluará los protocolos que tienen el equipo de química y farmacia, básicamente evaluar si existe el proceso de conciliación medicamentosa para todos los pacientes hospitalizados, verificar si el protocolo que se utiliza, cuál es el protocolo que se utiliza para estimular que tenga una adecuada adherencia al tratamiento, principalmente de prevención secundaria, evaluar la actuación conjunta del servicio de fonoaudiología para la definición de la vía de administración del medicamento. Sabemos que hay algunos medicamentos que, por ejemplo, se ven alterada su absorción dependiendo de la vía de administración del mismo, aquellos pacientes que tienen sonda nasoentérica, entre otros. Evaluar si existe la participación también de farmacéuticos justamente en la educación de estos pacientes y familiares en la planeación del alta hospitalario. En cuanto al equipo de nutrición y dietética, entonces verificar los protocolos y la rutina de evaluación tanto del estado nutricional como de hidratación y algunas necesidades individuales de los pacientes de acuerdo a las comorbilidades previas. Verificar los protocolos y la rutina del Departamento de Nutrición y Dietética en la educación de los pacientes y en la planeación del alta, obviamente dependiendo de las comorbilidades que existan y los medicamentos que el paciente va a usar, teniendo en cuenta la interacción de algunos medicamentos y alimentos, como en el caso de la warfarina. La asistente social, entonces, en cuanto a la asistente social, se debe evaluar el protocolo que realiza este equipo para la evaluación y la educación sobre los beneficios sociales, sobre la red de apoyo social y familiar que tiene el paciente, verificar cuáles son los protocolos y las rutinas que tiene este asistente social para la educación de los pacientes y las familias en el momento del alta, también según y de acuerdo a las comorbilidades y las necesidades, a la red de apoyo que el paciente va a recibir. Una vez se hace la revisión de cada uno de los protocolos, de acuerdo a los profesionales, se hará una revisión también durante esa primera etapa de la reunión, de la revisión de los indicadores de calidad y desempeño. El centro proponente o el centro candidato debe hacer una presentación de la forma en la cual ellos hacen la recolección de datos, cuál es el origen de los datos, cuáles formas de registro, si usan alguna plataforma internacional, algún registro local, nacional o regional, como Rescue, como SITQR, evaluar si hay demostración de las medidas de desempeño para cada uno de los profesionales y sectores involucrados. Entonces, si hay una retroalimentación para el profesional de enfermería, para el profesional de fonoaudiología, de asistencia social, a partir de este registro de indicadores de calidad y verificar realmente si el centro está recolectando estos datos completos, por lo menos durante 4 meses consecutivos previos a la visita de certificación. Posteriormente, una vez realizada ya esta primera parte, en la cual vamos a darles, nosotros como equipo evaluador, darles a conocer el programa de certificación, segundo, cuál es el paso a paso de la visita de certificación. Posteriormente, el coordinador del programa va a hacer la presentación del programa de ACV de su centro y la demostración de registro de indicadores de calidad. Una vez se finaliza esa parte, vamos ya a pasar a la parte asistencial. Vamos a hacer la visita a cada uno de los departamentos que hacen parte o que tienen algún papel en el tratamiento o en manejo del paciente con un ataque cerebrovascular. Desde la admisión del paciente hasta la alta realmente. Básicamente se va a evaluar la organización general del cuidado, verificar la aplicación de los criterios de políticas y protocolos en cada uno de los sectores visitados, cuáles son las políticas y protocolos del servicio de urgencias, de radiología, de hemodinamia, etcétera, pudiendo de esta forma identificar algunos puntos débiles, algunas deficiencias, algunas oportunidades de mejora.
verificar la disponibilidad de protocolos y flujogramas específicos y estandarizados para el manejo del ataque cerebrovascular, verificar la estrategia de disponibilidad de los medicamentos trombolíticos y verificar si hay material impreso para la educación de pacientes y familiares. En una de las visitas que ya se realizó en Brasil, el equipo evaluador tuvo la oportunidad de, por ejemplo, participar en la atención de un paciente que llegó en protocolo con código de ACV durante la visita y durante este momento, y básicamente se hizo el acompañamiento de toda la atención de este paciente. Y se participó incluso en la toma de decisiones. Durante esta etapa también se hará una revisión de por lo menos 5 pacientes que hayan sido incluidos en el registro de indicadores de calidad. Entonces la lista es que el centro disponga de toda la lista de los pacientes que han sido hospitalizados durante los últimos 4 meses por lo menos, y se hará básicamente una verificación de estos datos con respecto al registro de indicadores de calidad para verificar cuál es la coherencia en cuanto a los tiempos de síntoma puerta, puerta imagen, puerta aguja y el resto de indicadores de calidad que son recolectados. Verificar si hay documentos de los tiempos para el tratamiento endovascular en aquellos centros avanzados, como los tiempos de puerta punción o de punción identificación de lesión o de punción y reperfusión. Verificar si hay documentos de la evaluación de la deglución y verificar si hay registro de NIH en el momento de la admisión, en la escala ranking en el momento del alta, y si se prescribe o no la profilaxis secundaria. Todos estos datos están incluidos en esos registros de indicadores de calidad que usamos, como el RESCUE, el CISCIAR, o algunas personas que hacen uso, algunos centros que hacen uso de algunos otros tipos de registros. Pero además de evaluar esos 5 pacientes para identificación del registro de indicadores de calidad, se evaluará a través de historia clínica, no de forma presencial, sino de historia clínica de un paciente que se encuentre en ese momento hospitalizado, y se hará, obviamente se va a revisar la atención desde el mismo momento de la llegada del hospital, independientemente de cómo llegó, si fue de forma si fue por sus propios medios o a través de ambulancia, si fue pre-notificado o no. La idea es acompañar cómo ha sido la atención de ese paciente que está hospitalizado. Y repito, esto será realizado a través de la historia clínica y no de forma presencial con el paciente. Y finalmente se hará una reunión de cierre en la cual se van a informar los aspectos más relevantes que fueron observados durante la visita. Esto se va a realizar al final, ya cuando se finalice la segunda etapa de la visita presencial. Se realizará al final de la evaluación, y el equipo de evaluadores va a presentar tanto a la coordinación como los responsables y el equipo médico que se encuentra en ese momento un resumen de cómo fue ese proceso de evaluación, va a aclarar algunas dudas que tenga tanto el centro como el equipo evaluador, y ya se deja a facultad de cada equipo evaluador si quiere informar la recomendación de certificación o no. Sin embargo, recordemos que esta recomendación de certificación o no solo será homologada después del análisis que se haga en el Board Review internacional, en la reunión del Consejo de Revisores, que es de la World Health Organization y de la CIEPI. En esta reunión final, entonces, también debe estar registrado ya el documento del evaluador. El equipo evaluador debe ir registrando este documento para así redactar el acta y la lista de presentes. Y debe contener por lo menos el resumen global de la evaluación, los principales incumplimientos encontrados en caso de que haya, y cuáles son los principales puntos, y destacar cuáles son los principales puntos fuertes del centro que fue visitado. Una vez se realiza esa visita, se va a realizar una reunión del Consejo de Revisores, la reunión del Board Review International, que se va a realizar como máximo 3 meses después de la visita. Y este consejo estará compuesto básicamente por un miembro del grupo de trabajo, 1 o 2 miembros del Comité Ejecutivo de América Latina, por lo menos un miembro del Comité Ejecutivo Internacional, o sea, por fuera de América Latina, y debe participar 1 o los 2 evaluadores de cada centro. El evaluador del centro pues va a presentar los resultados de la visita a ese comité internacional con los datos pertinentes que están informados en el documento del evaluador.
cada reunión del consejo discutirá por máximo 5 centros proponentes. El consejo de revisores realizará la homologación del resultado entonces de este proceso de evaluación, definiendo si será o no certificado. Y el consejo de revisores indicará también cuáles son algunas posibles deficiencias, algunos puntos críticos, algunas conductas de mejora, solicitando a los centros algunos planes de acción para mejorar algunas cuestiones relacionadas a la atención de nuestros pacientes. Los centros no certificados, entonces, serán aquellos que durante la visita se identifique que no cumplen con todos los criterios obligatorios, ya sea para la categoría esencial o avanzada, y para la cual presentó pues él esa candidatura. Aquellos que también en los que se identifiquen que no alcanzan el 75% de los criterios recomendados, y el centro que no presentó también durante la visita evidencias que realmente compruebe que cada uno de estos criterios son atendidos. El centro que no presente en máximo 6 meses las correcciones que se consideren críticas o incumplidas que fueron evidenciadas durante la visita, y el centro de ACB que no tenga condiciones para resolver algunas, por ejemplo, que no tenga condiciones para contratar un fonodiólogo o algún otro profesional. Y el centro que haya sido o haya sido identificado o no certificado podrá realizar una nueva solicitud, pero posterior a 1 año del primer proceso de evaluación. O sea, a partir de 1 año de que se realiza ese resultado o ese consejo de evaluadores. Los centros certificados son aquellos que cumplan con todos los criterios obligatorios, con por lo menos el 75% de los criterios recomendados, y este certificado tendrá una validez durante 2 años, posterior a lo cual podrá recertificarse. Los servicios de ACB que sean certificados, ya sea como centro esencial de ACB, podrán también en cualquier momento iniciar un nuevo proceso para certificación en categoría de centro avanzado. Y incluso algunos centros que se postulen como centro avanzados podrían recibir la certificación como centro esencial, dependiendo pues de los hallazgos. Y es eso lo que les quería compartir el día de hoy. ¿Podemos hacer alguna pregunta, Tony? Claro que sí. En ese momento la idea, doctor Sebastián, creo que fue el quien habló. Sí. La idea es poder conversar y discutir acerca de esta visita de evaluación. Sí. Ya la doctora Sheila también está disponible aquí con nosotros. Bien, mi duda es, da la sensación que la visita, si bien va sobre prácticamente todos los detalles de procedimientos o de documentación que ya debería estar enviada y digamos, con cierta prueba de que se cumple. Mi sensación es si las visitas van a reproducir absolutamente todo como vos lo planteás en esto. Es decir, me da la sensación que son tantos detalles que no sé qué idea tienen ustedes de cuál es la duración de las visitas, pero si vamos a verificar absolutamente cada detalle, cada protocolo, si se hace reunión multidisciplinaria con la trabajadora social y ir a buscar las evidencias de eso, que tal vez se deberían haber presentado ya en la documentación, creo que la visita va a tener una extensión tal vez demasiado larga. No sé qué plan tienen o qué experiencia han tenido en Brasil con la duración de las visitas y si realmente cuando han visitado centros en Brasil ven todos los detalles que vos mencionaste en esta lista. Esa es mi duda. Perfecto. Sí, las visitas están programadas para una duración entre 4 y 6 horas. Justamente la visita, doctor Sebastián, es una visita para verificación de que cada una de la información que fue contenida o que fue suministrada por parte del centro previo a esa visita realmente es veraz. Y justamente hay algunas cosas que pueden quedar pendientes durante los procesos previos. Entonces, por colocarle un ejemplo, hay algunos centros en que cuentan ya con todo, pero le falta la capacitación del personal o de los auxiliares de enfermería. Entonces ellos igual se postularon, dijeron eso, pero se comprometieron a que previo a la visita ese programa
de capacitación para los auxiliares de enfermería se iría a realizar. Entonces, justamente la visita es para comprobar si en ese caso este tipo de eventos se llevó a cabo o no. La doctora Sheila ha participado ya de muchos de las visitas que se han realizado. No sé si ella tiene alguna opinión adicional. Sim, tudo bem, pessoal? Que bom ter todos vocês aqui. Como é que foram feitas as visitas presenciais? Na verdade, nós checamos isso na apresentação, quando o hospital apresenta o seu serviço, nós pedimos que, por exemplo, a fonoaudióloga fale qual é o seu papel, porque nós queremos entender se realmente eles estão engajados. Então, a fonoaudióloga vai falar qual é o seu papel no centro de AVC, o fisioterapeuta vai falar qual é o seu papel, o terapeuta ocupacional, o assistente social, o farmacêutico. Então, com essa conversa, durante essa reunião inicial, nós já conseguimos entender o papel de cada um. Depois dessa apresentação inicial, nós checamos os indicadores, comparamos, olhamos, então, na lista de pacientes do centro, escolhemos os pacientes que nós vamos olhar como é que o atendimento está registrado no protocolo, no prontuário médico, como é que eles registraram a chegada, se registraram os tempos de atendimento, como se descreveram o NIH, os fatores de risco. Então, toda a evolução, atendimento no hospital, se está ali, avaliação da fono, da físio, como é que fica isso registrado, o fluxo dentro do hospital. Depois, durante a visita do hospital, nós vamos perguntando para os médicos da emergência para entender se eles estão engajados, se eles sabem do processo, dos protocolos de atendimento. O protocolo de AVC isquêmico e hemorrágico, a gente não precisa perguntar na hora, já nós olhamos porque já está na plataforma. Só se tiver dúvidas, aí nós fazemos perguntas, porque nós também interagimos e perguntamos algumas questões que nós ficamos em dúvida em relação aos documentos que já estão na plataforma. A visita, então, nós conseguimos fazer o trajeto, ver se tem pacientes com AVC internado, ver se tem algum protocolo chegando e como eles atendem, né? Visitamos todos os locais para ver se os funcionários estão engajados também nos protocolos, e depois a gente revisa, então, o registro de indicadores, comparando com o registro hospitalar, para ver se realmente o que está no registro de indicadores, ele é igual ao prontuário médico. Nessa visita também, nós avaliamos quais são as formas que esse hospital faz para avaliar esses indicadores, se tem reuniões, se são mensais, se são bimensais, e o que eles fazem quando encontram um indicador que está fora do alvo, quais são os planos de ação para a melhoria. Então, tudo isso a gente faz na visita presencial. Ela tem durado 5 a 6 horas, né, para poder fazer tudo isso. Se o hospital é bem organizado, é muito fácil. E o time multidisciplinar participa da visita, então, toda essa avaliação que o Tony falou em relação aos papéis das equipes, nós vamos fazendo durante essa conversa que nós temos durante a visita. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna sugerencia? ¿Algún comentario? Hola, doctor Álvarez. Le habla Carlos Martínez, neurólogo de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Un gusto verlo. Muchas gracias por pues, el entrenamiento y la charla. Una pregunta puntual que yo tenía es, resulta que pues yo estoy aplicando Claro como evaluador, sin embargo, pues también mi centro, la Fundación, va a ser uno de los que se va a presentar para ser evaluado. ¿Cómo se va a manejar ese contexto de un posible evaluador que tiene, pues sería un conflicto, está en el proceso también de evaluación? Nosotros tendríamos que hacer primero la evaluación y tener el centro, digamos, certificado y luego poder ser evaluador, o cómo se piensa manejar esa parte, por ejemplo. Para Sheila creo que creó un... Ok. Eu saí do celular para entrar no computador. Ok. Doctor Carlos, entonces justamente ese tipo de estrategia se va a manejar a partir de las diferentes delegaciones.
Lo único que básicamente se tiene en cuenta es que yo, como soy médico aquí del Hospital Internacional de Colombia, no puedo hacer la evaluación, la visita de evaluación como par evaluador de mi centro. Pero obviamente nosotros vamos a candidatar también a nuestro centro como centro certificado. Probablemente tendrá que venir alguna persona de alguna otra ciudad, ya sea usted, el doctor Pablo, el doctor Germán, a hacer la evaluación de nuestro centro. Obviamente nosotros vamos a conocer los pormenores del proceso de certificación porque hacemos parte del equipo evaluador, pero eso en realidad no crea ningún tipo de conflicto de interés, porque lo que nosotros vamos a hacer, lo que vamos a hacer es optimizar obviamente todas esas medidas y todos esos puntos que se tienen en cuenta para la evaluación de nuestros centros. Entonces, el conflicto de interés está dado a partir justamente de no participar en la propia evaluación de nuestro centro. O sea, nosotros no podemos ser pares evaluadores del centro en el cual laboramos o en el cual tenemos algún otro tipo de vínculo, incluso personal, dueño de la clínica y etcétera. Ah, bueno, yo lo decía, sí, perdón, no, lo decía era porque puede que no se vea como un conflicto de interés, sin embargo, a mí sí me parece que puede haber un potencial conflicto si uno está aplicando y todavía no ha sido evaluado, digámoslo así, y uno a la vez es evaluador. Me explico, por ejemplo, que yo aplico para mi centro y la evaluación, vamos a poner un ejemplo, está en junio de 2022 y yo estoy evaluando centros en marzo, en abril. No sé si eso genera un potencial conflicto. Para mí, me parece que sí lo puede haber. Sin embargo, si la decisión es que uno lo puede hacer, yo no tengo ningún problema, pero me parece que sí podría haber un potencial conflicto, pero pues no, estoy abierto de todos modos, claro, a la discusión y lo que se decida para mí está bien. Sheila, entendeu a pergunta? Olá. Sim, entendi. Eu não acho que seja conflito de interesse, mas quem vai organizar o comitê avaliador em cada país é esse comitê de delegados de cada país. Então, o ideal é que na hora de decidir quem vai avaliar, não pode ser assim, por exemplo, o Tony tem uma briga, acho melhor o Tony explicar em espanhol, mas assim, tem 2 hospitais rivais, né? Então, eu vou avaliar o meu hospital rival. Idealmente, a gente não deve fazer isso. Então, hospitais que competem, eu acho que não haveria conflito, mas o comitê local do país pode tentar diminuir esses conflitos, escolhendo os avaliadores para cada local. Eu, por exemplo, avaliei hospitais antes de ter sido o meu hospital avaliado, e o meu hospital público até hoje ainda não foi avaliado. Então, eu acho que quem está envolvido nesse programa não vai tomar decisões baseadas assim, se o meu hospital foi avaliado ou não. Então, eu acho que não aconteceria. Não sei Pablo, o que tu acha, Pablo Lavados? Eu queria perguntar algo. Claro, doctora Claudia. Yo creo que con respecto a lo que decía el doctor previamente, estamos validando centros, no personas ni Hola. La escuchamos, doctora Claudia. Estamos validando centros, no el conocimiento o al evaluador. Por eso yo creo que ahí no hay conflicto de interés. Con respecto a que nosotros no podemos evaluar el centro donde trabajamos, me parece lógico, no deberíamos estar presentes. Entonces, mi pregunta va, el equipo evaluador, ese que va a estar 5 a 6 horas, resumiendo, ¿cómo está conformado? ¿Cuántas son las personas mínimas que deben de estar? Y además no deben ser muchas, porque si va a estar 6 horas dando vuelta dentro de una institución para evaluar distintas cosas, si son muchas personas, pierde eficacia. Doctora Claudia, ¿cuántas personas? Mínimo 2 personas, un enfermero. Sí. Idealmente el equipo debería estar conformado por un neurólogo o una neuróloga y un enfermero o enfermera. O sea, un profesional de la neurología y un profesional de la enfermería, porque cada uno va a evaluar, digamos, conductas específicas o tiene un papel específico durante la visita de evaluación. ¿Ok? Dependiendo de algunas circunstancias. Un neurólogo y una enfermera de la institución. No. Que vamos a evaluar. No. Entonces, el par evaluador, neurólogo, el equipo evaluador. Sí. Exactamente, el equipo evaluador, sí, que es una persona totalmente
independiente de la institución. Externa. Externa, exacto, esa es la palabra. Sí. Una persona externa, Externa. un neurólogo y un enfermero van a hacer la visita presencial del programa de evaluación, de certificación. Y por parte del Perfecto. centro, obviamente van a participar el coordinador del centro ACB, y lo ideal es que se involucre a cada uno de los sectores de los cuales hace parte ese programa de atención del centro. Entonces, personal de enfermería, personal de fono, personal de asistencia social, personal de la emergencia, de la unidad de ACB, personal del servicio de hemodinamia, ¿ok? Por lo menos durante esa primera reunión inicial donde nosotros vamos a conocer el centro en general, ¿ok? Y ya después, dependiendo de cada sector, aquella persona de ese sector pues es la que va a hacer el acompañamiento del par evaluador. Y dime una cosa, perfecto, un neurólogo externo que forma parte del Comité Nacional. Correcto. Digamos. De la Delegación Pero, Nacional. exacto, lo difícil es de dónde aparece el nurse o el enfermero, el licenciado que sea externo, porque eso no es fácil. En cuanto al personal de enfermería. El externo. Sí, en cuanto a eso, justamente dependiendo de las condiciones de cada país, porque sabemos que es difícil conseguir, por ejemplo, personas del personal de enfermería que estén 100% involucradas a la atención de los pacientes con ACV. La idea es que en algunos casos, incluso ya lo hicimos, en lugar de ir un enfermero y un neurólogo, fueron 2 neurólogos a realizar la visita. ¿Ok? Entonces, en esos casos particulares, pues se tendrá en cuenta. La idea, obviamente, es crear un equipo multidisciplinario que contenga tanto enfermeros como neurólogos dentro de cada delegación, pero sabemos que en algunos momentos, ya sea por cuestiones de tiempo, cuestiones laborales o por no disponibilidad mismo del personal de enfermería, será necesaria la participación entonces no de uno de enfermería y uno de neurología, sino tal vez 2 neurólogos que hagan esa visita. Como ya hemos realizado. Perfecto. En Brasil incluso se realizó, en una reunión fueron 2 neurólogos y un enfermero, entonces fueron 3 personas. ¿Sí? Obviamente va a depender de la organización de cada país. E para ajudar, aqui no Brasil, nós estamos trabalhando junto com a Sociedade Brasileira de Enfermagem em Neurologia. Então, sempre tem um enfermeiro que foi treinado, que pode auxiliar também nesse processo. Então, idealmente, a gente criar a cultura. Justamente, doctora Claudia, pienso que es una oportunidad justamente de vincular a las instituciones, a las sociedades de enfermería, a los servicios, al entrenamiento, a la capacitación en la atención de este grupo de pacientes. Entonces nosotros, por ejemplo, de la Asociación Colombiana de Neurología, podríamos llamar y vincular a la Asociación Colombiana de Enfermería y comenzar a realizar un programa de capacitación, justamente como Brasil también ya lo hizo, para que justamente podamos participar y podamos, al fin de cuentas, mejorar la atención de nuestros pacientes con ataque cerebrovascular desde todos los aspectos. No, nosotros tenemos, se han hecho entrenamientos, tenemos enfermeras entrenadas o nurses entrenadas en el extranjero, incluso específicamente para ACV, pero en el caso de esta situación, uno estaría llamando a una nurse o enfermera externa de una institución y a su vez en algo honorario, ¿verdad? Porque va a tener que ir, dedicar su tiempo, puede haber muchísimos centros porque el país, por más que Uruguay es chico, pero tiene cantidad de lugares a donde tendríamos que certificar o que van a solicitar certificación, entonces no está remunerado eso, entonces esa era la situación, la situación. Ok, pero existe una remuneración por parte del programa de certificación a los enfermeros y a los neurólogos que hagan parte de esa visita. Ah, perfecto. Remuneración. Es bueno saberlo, es bueno saberlo. Muy bien. Muchas gracias. Con gusto, doctora Claudia. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna sugerencia? Eso que yo acabé de compartir está grabado, entonces la idea es que después ustedes también puedan acompañar nuevamente y pues se intentó colocar o dejar todo escrito para que pues puedan también acompañar. Yo les voy a enviar también la presentación para que cada uno la tenga también. Sí, Tony.
Doctor Carlos. Qué gusto, Tony. Buen día, Sheila, buen día con todos. Una pregunta. El screening tal vez es un poco fácil, digamos, ¿no? Porque nosotros la mayoría somos juez y parte, intentamos certificarnos, pero también somos evaluadores, ¿no? El screening un poco rápido, pero ya luego pide los documentos, que muchas veces es complicado tener documentos para justificar lo que uno ha dicho en el screening, ¿no? Entonces la pregunta es, antes de iniciar la evaluación, al comité que evalúa el centro, nos van a dar todos los documentos, ¿no? Para verificar que esté todo conforme y recién ahí empieza la evaluación, ¿no? Esa es mi pregunta. De acuerdo, de acuerdo. Desde el grupo de trabajo, además de las delegaciones, existe un grupo de trabajo que estamos encargados justamente de la recepción. Justamente le respondí al doctor Carlos que sí, cada grupo de trabajo va a evaluar los documentos previo a la visita. Y una vez se evalúen esos documentos y se considere un ok, la visita será marcada, doctor Carlos. Claro. A partir de ese momento. Yo coloqué aquí en el chat un link para nuestra próxima reunión. La verdad es una reunión acerca del paso a paso para explicar a los centros participantes, a los centros candidatos, cómo es todo el proceso de evaluación, y vamos a explicar un poco acerca de cada uno de los documentos. Entonces, cambiamos de sala, Sheila. Agora sim, precisamos, que senão não consigo entrar na outra sala que eu criei no mesmo... Então, pessoal, todos saiam e entrem no link que o Tony colocou ali, a gente continua a conversa no outro link.